Queremos enviar un cordial saludo a todos los que están dispuestos a escuchar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Nos contenta saber que usted esté allí apartando un poquito de su tiempo para escuchar la palabra de Dios. Y en el nombre del Señor Jesucristo, vamos a abrir las Sagradas Escrituras para leer en ellas, en el Evangelio escrito por el evangelista Lucas, en el capítulo 16 y el versículo 19. Lucas capítulo 16 y el versículo 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos. Hasta aquí está suficiente la lectura, deseando que el Señor la haga prosperar en cada corazón. Amén. La mayoría que tiende a leer este pasaje sin el discernimiento espiritual que Dios da al creyente, tiende a pensar: el rico se perdió porque era rico, y el pobre se salvó porque era pobre. Pero, apreciado oyente, el propósito del Señor en presentar esta ilustración que hemos leído no es despreciar la condición del rico, ni exaltar la condición del pobre por ser pobre. Pero lo que sí pone en evidencia el Espíritu Santo en esta porción es que el hombre más privilegiado que pueda haber en esta tierra, en cuanto a bienes y deleites, si no tiene a Cristo como su Salvador personal, está perdido. Pero que el hombre en la condición de mayor pobreza y ruindad en cuanto a lo económico, aquel que quizás esté en la condición de peores circunstancias, si tiene a Cristo como su Salvador personal,
tiene lo más grande que pueda poseer un ser humano. El contexto de este pasaje que hemos leído es importante contemplarlo desde el capítulo 15 del Evangelio de Lucas, donde encontramos que se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban contra ellos diciendo: a los pecadores recibe y con ellos come. ¿Sabe, apreciado oyente? Para un israelita, la evidencia de ser bendecido por Dios es tener comodidad, prosperidad material y muchas riquezas. Ese es el concepto que tenían los israelitas. Cuando Dios le habló a Abraham, Dios le dijo: de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. De manera que muchos israelitas asociaban su estado espiritual con la abundancia de riquezas que podían tener. Y cuando el Señor Jesucristo presentó a un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez, pero que en el relato que el Señor presenta concluye señalando que este hombre, a pesar de tener tan buena posición en la tierra, murió y abrió sus ojos en el lugar de tormento. Esto fue una palabra que impactó fuertemente en los pensamientos de aquellos fariseos, aquellos que venían escuchando esta palabra que el Señor hablaba. Sabe, en el capítulo 16 mismo del Evangelio de Lucas, y en el versículo 14, dice: y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Mira, apreciado oyente, el Señor ahora procede a presentar estos dos cuadros: un hombre con muchas riquezas y un hombre con una profunda pobreza, pero que al final del relato señala cuál fue la causa del destino final en que se encontró este hombre en la perdición, y cuál fue la razón de el destino después de la muerte de aquel hombre que había vivido en extrema pobreza. Mira, apreciado oyente, el Espíritu Santo revela que murió el rico y fue sepultado. ¿Sabe algo que me produce impresión? Es que el Señor dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino. El lenguaje que el Señor Jesucristo utiliza es un lenguaje en tiempo pasado. Había. Pero sabe, el Señor dice que había porque se está refiriendo a la escena terrenal. El rico vivió aquí entre los hombres. Pero a pesar de que la historia del rico pertenecía a un tiempo pasado, el estado del rico pertenece a un presente continuo. Porque este hombre, que fue historia del pasado en la tierra, es historia de hoy en el Hades. Pero había también un mendigo. Y este mendigo, que fue también historia del pasado en la tierra, también ahora es uno en el presente continuo, pero en el lugar del seno de Abraham. Ahora, apreciado oyente, lo que queremos con esta porción es que usted pueda contemplar a la luz de las Sagradas Escrituras lo que no se puede ver con los ojos literales. A donde el Espíritu Santo nos permite llegar con esta porción que hemos leído, no llega ni los
más avanzados equipos del mundo moderno. Es esa condición espiritual, esa condición eterna, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Sabe? Este hombre murió y fue sepultado, pero dice el Espíritu Santo, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento. Esta es la condición en que está el alma sin cuerpo. Y esto pone por tierra la teoría de quienes piensan que el cuerpo, una vez muerto, la persona queda en un estado inconsciente y su ser no tiene que ver más con más nada. Como algunos han querido decir, muerto el perro, se acabó la rabia. Y ahora dice usted, ¿y por qué usted está hablando de ese tema después de la muerte? ¿Sabe? Vivimos días cuando hoy estamos conversando y mañana no sabemos. Hemos sido sorprendidos de haber tratado con personas que no tenían ninguna patología clínica presente y en tan solo unos pocos días este coronavirus lo arrebató y murió. Y si algo debe tener claro cada persona es cómo estoy viviendo aquí, qué esperanza tengo después de la muerte. Este hombre vivió en muchas prosperidades, pero vivió olvidado de Dios. Y lo peor que el hombre rico hizo fue que ignoró el mensaje elocuente que tenía de parte de las Sagradas Escrituras. Allí en el Hades él está clamando por una gota de agua. Allí en el Hades él está diciendo, estoy atormentado en esta llama. Allí él está diciendo, necesito la gota de agua que refresque mi lengua. Un momento, ¿y cómo es eso? Sí, allí está el alma sin cuerpo. ¿Por qué él está diciendo que necesita que su lengua sea refrescada? ¿Sabe? Un ejemplo bastante práctico relacionado con nuestra condición aquí aún en la tierra. Algunas veces he llegado a conversar con alguien que ha sufrido una discapacidad y ha perdido algunos de sus miembros. Y en una ocasión hablaba con un señor que perdió una pierna, le fue amputada, y él me pudo decir, ¿sabe? Mi pierna no está allí, pero yo siento como si la rodilla está presente. A veces siento un dolor en la rodilla. A veces siento que me duelen los dedos de los pies. Y a veces dormido busco para sobar o rascar alguna parte que siento algún picor y no encuentro el miembro que estoy buscando. Siente, pero no tiene nada. El hombre y la mujer, una vez que parte de esta vida, si bien su alma se separa del cuerpo, pero esa alma está consciente, puede ver, puede sentir, puede recordar y puede desear. Eso estaba ocurriendo con el rico en el Hades. Él miró a lo lejos, él pudo identificar, él pudo recordar y él pudo desear, él pudo anhelar, pero nada de esto era posible para él. Mira, ahora es importante tomar en cuenta que aquí aparece Abraham. Las Escrituras señalan a Abraham como un creyente. Y no significa que en el lugar de los salvados Abraham sea un administrador. No. Abraham es tan solo un creyente. No es el Señor que está hablando con el rico en el Hades, es Abraham. Pero la epístola a los Gálatas
En el capítulo 3 y en el versículo 9 nos enseña que todos los que son de fe son bendecidos con el creyente Abraham. Son bendecidos con el creyente Abraham. Y la palabra nos dice que creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Abraham creyó la palabra de Dios. Abraham creyó lo que él no había visto. Y el Evangelio está fundamentado en una palabra fiel y digna. La palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Y solo es beneficiado con la palabra del Evangelio el que la cree de todo corazón. Solo alcanza la bendición de Dios en la palabra del Evangelio el que acepta la palabra sin demandar ver nada. Hay quienes andan buscando ver cosas. Todas estas cosas son síntomas de la generación adúltera y perversa. El Señor Jesucristo dijo: la generación adúltera y mala demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y como estuvo Jonás en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Este hombre en el Hades vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Es interesante que el mendigo que había vivido en miseria, a pesar de que el cuadro que representaba este mendigo en la tierra era un cuadro asqueroso, lleno de llagas, era un cuadro deplorable en extrema pobreza, era un cuadro denigrante, con hambre y sin tener cómo saciarse. Sin embargo, aquellos ricos que escuchaban la palabra que el Señor estaba hablando, que estaban confiados por la abundancia de sus bienes y la presencia y elegancia de su religión, eran sorprendidos que el mendigo asqueroso fuera incluido en el lugar donde estaba el creyente Abraham. Pero lo que el Señor resalta en esta escritura es que Abraham está del que está perdido a lo lejos. Pero hay una separación enorme entre los creyentes que han partido y el que muere sin salvación, una gran cima que separa el lugar donde se encuentran los perdidos y donde se encuentran los salvados. Cuando presentamos la palabra de fe que predicamos, es para que usted lo crea de corazón y usted pueda ser bendecido con el creyente Abraham. Pero mire, apreciado oyente, el rico que no creyó nunca, que despreció la palabra de Dios, ya no tenía, ni tiene, ni tendrá oportunidad de salvarse. Pero sus 5 hermanos, sí, todavía había una oportunidad para ellos. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. ¿Sabe? En el capítulo 24 del Evangelio de Lucas, el Señor Jesucristo, habiendo resucitado, se presentó a 2 de los discípulos que iban un día camino a una aldea llamada Emaús. Y ellos no reconocían al Cristo que había muerto, escarnecido, ensangrentado, pero que ahora estaba resucitado con un poder y con un cuerpo que no habría de morir jamás, con una vida indestructible. Y el Señor, para traer a reflexión a aquellos que iban tristes, el Señor les dice:
¿No está escrito así en la palabra? Y el Señor mismo, comenzando por Moisés, los profetas y los salmos, les declaraba en ellos lo que de él se decía. ¿Sabe? En el capítulo 3 del Evangelio de Lucas encontramos a un hombre de los fariseos que vino a Jesús de noche, y a ese hombre de los fariseos llamado Nicodemo, el Señor le dijo: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ojalá que usted está ahora allí donde se encuentra oyendo. ¿Sabe? Usted no puede ver ninguna señal de las que la generación mala demanda, pero puede oír con claridad que hay un destino fatal para el que parte de esta vida sin salvación, pero que hay un lugar de bendición donde están aquellos que han creído, y donde los que hemos creído estaremos, si tenemos que pasar por la muerte, antes que el bendito Cristo venga en las nubes del cielo. El mensaje más elocuente, el mensaje que producía mayor dolor para el perdido, es ver a aquellos salvados que se identificaron con la verdad de la palabra, aún en las peores circunstancias. Y esto estaba ocurriendo con el rico en el Hades. Vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Pero sabe, el que se pierde, él está allí ahora en la condición de los condenados, evaluando que los que no han sido salvos porque necesitan un mensaje más elocuente, necesitan una impresión mayor que la exposición de la palabra en su sencillez. Y me temo que alguien que está oyendo a esta hora la palabra ha venido oyendo vez tras vez y se consuela de que aún él no se ha convertido porque necesita una palabra más elocuente. Esto era lo que pensaba el rico en el Hades, que todavía está en el Hades y estará allí hasta el día de la resurrección de los muertos, donde tendrá que rendir cuenta ante el gran trono blanco. Pero él expresó: si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirá. El Señor dijo: si no oye a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirá, aunque alguno fuere a ellos de entre los muertos. Mire, apreciado oyente, si usted ha venido oyendo la palabra, sí, la palabra en su sencillez, pero con claridad de que Cristo, por amor al pecador, fue a la cumbre del Gólgota y ensangrentado expiró. Si esa palabra sencilla pero poderosa no conquista su alma para el cielo, Abraham dijo: tampoco se arrepentirán, aunque alguno fuere a ellos de entre los muertos. Es un terrible error obviar la predicación sencilla de Cristo, pensando que a través de métodos, a través de sistemas innovadores, algunos se convertirán. Los métodos innovadores del mundo de la falsa cristiandad harán crecer congregaciones, pero no harán que los pecadores se conviertan a Cristo para estar en el lugar de los salvados por la eternidad. Si no oye a Moisés y a los profetas,
tampoco se persuadirá, aunque alguno se levante de los muertos. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Que el Señor le ayude a oír, a creer, para que sea salva por la eternidad. Que Él prospere su santa palabra. Amén.